De recibir la invitación, sobre todo en este día que me gusta tanto los sábados por la mañana. Me imagino que la audiencia también está contenta escuchando su programa, que es muy diverso, se puede platicar de diferentes temas y eso a mí se me hace muy interesante, muy atractivo. Aparte que de pronto yo lo veo en internet, la realidad. Claro. ¿No? Es Oye, una oportunidad. puedes regresar en el YouTube y lo ves. Sí, claro, esa ventaja. No lo escuchaste, ¿no? Qué bueno. Claro. Oye, que sí. Oye, Remy, comentaba con Moisés hace rato, con Miguel acá en cabina. Ajá. Hay un tema en el que creo que hemos reparado poco, que tenemos elecciones con los vecinos, no al mismo tiempo exactamente, pero el mismo año, el próximo, pues, ¿no? Elecciones concurrentes con Estados Unidos. ¿Cómo la estás viendo? Pues fíjate que es un tema que ha surgido últimamente, sobre todo porque ya empieza a tomar calor también la carrera en México como la carrera en los Estados Unidos, sobre todo en el Partido Republicano, que es quizá pues el partido que va a retar a la administración de Biden y que de alguna otra forma, pues bueno, tiene como puntero a Trump, pero también tiene a DeSantis y también tiene Chris Christie, y también tiene a Mike Pence y también tiene Trump, que es el delantero, pues muchísimos problemas legales en diferentes frentes. Y eso ha hecho que pues de alguna otra manera la primaria republicana vaya a ser muy coincidente respecto al proceso electoral que nosotros tengamos en México. Nosotros en México la elección, si mal no recuerdo, es en junio, la primera semana de junio, y ellos tendrán la elección presidencial hasta noviembre. Pero eso quiere decir que durante nuestra campaña también va a haber campaña ya con discursos muy pues llamativos a la base, sobre todo, que es cuando más se le habla a la base de cada partido, principalmente a la republicana. En los últimos años se ha distinguido a partir de Trump de tener una visión bastante, vamos a decir, hostil respecto a la frontera sur, respecto a México. Recordaremos 2015, así inició su campaña Donald Trump, llamando violadores y criminales a la gente que venía a través de nuestra frontera, inclusive dijo mexicanos, y el muro fronterizo famoso, ¿no? Entonces, de ahí ha habido una derivación de ese discurso en diferentes etapas de las campañas en Estados Unidos, y hoy en día el tema de la frontera, la migración y el tema del fentanilo como tal han subido. O sea, no solamente no se han ecualizado, sino que han subido de nivel como una parte de este contraste frente a Biden. Va a ser bien interesante. Los war rooms de los candidatos o las candidatas en México van a tener que disponer de un área para estar atendiendo las precampañas o las campañas paralelas en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a venir un discurso, como bien dices, como bien señalas, a la base, entiéndase, a un buen segmento de los mexicanos, para atraerlos allá. Yo lo que he observado mucho ahorita escuchando a Moisés respecto a esta dinámica que ya se está presentando en México, tema de cambio climático, creo que es prioritario. En nuestro país el tema de la seguridad es fundamental, pero también vamos a tener que tener una mujer o un hombre que sea un presidente que le entienda muy bien al mundo y le entienda muy bien a la región, no solamente en términos económicos de desarrollo, sino también en términos diplomáticos de convivencia que se ha roto en los últimos años, claro, a raíz de Trump y este surgimiento de nacionalismos alrededor del mundo, este incremento de las fronteras. Entonces, México con los Estados Unidos tiene una muy importante relación comercial, pero también política, y que no se nos olvide que eso también pudiera llegar a estropear, porque fue por la vía política donde se llegó a un acuerdo de libre comercio y pues por la vía política también se pudieran complicar las cosas. Yo te diría algo, más de un reportaje se ha dado o idea de dentro de ciertos campos de campaña de DeSantis o de Trump o de algunas líneas conservadoras republicanas en los Estados Unidos respecto a la posibilidad de incluso intervenir militarmente en México. No es sorpresa para nadie que incluso un exsecretario de defensa de Trump dijo que Trump le dijo, oye, ¿qué tal si bombardeamos algunos campos de metanfetamina en México? Entonces, este ambiente yo lo llamaría que quizá se va a ver con mucho cuidado respecto a este proceso político en México, porque va a ser muy tentador, digámoslo coloquialmente, abrazarse la bandera, envolverse en la bandera nacionalista como parte de hacer un contraste también aquí. Va a ser muy difícil evadir cualquier puya que se nos venga desde Estados Unidos en esa campaña. Por eso yo lo llamo que es diferente, muy diferente el 2012. En 2012 Obama
buscaba reelegirse. Claro. Y Peña Nieto, o ese proceso Era fue nuevo, ese. pues. Entonces, pero las relaciones, tanto las agendas de los dos principales partidos no estaban todavía en este momento Ese de nivel de ebullición. tensión, ¿no? Por Ese eso nivel de tensión. quizá vale la pena darle seguimiento a esta concurrencia entre las dos elecciones. Permítanme, por favor, hacer una pausa de la media hora. Y si quieren, ahorita regresamos. Tenías un comentario, Moisés. Si quieres, regresamos ahorita. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos en La Mirada Internacional con Remy Martínez, con Moisés Gómez Reina. Volvemos en un par de minutos, no se vaya. Moisés Gómez Reina, ¿tenías algún comentario para hacer el Remy, Moisés? Mira, a mí me parece que desde la óptica mexicana, desde la óptica nacional, el reto del próximo gobierno va a ser el reconstruir las relaciones diplomáticas con los socios comerciales y recuperar la jefatura de Estado en el ámbito internacional. Tenemos pleito con la Unión Europea, estamos peleados con algunos países del Cono Sur, aunque aparentemente López Obrador pretende decir que no, sí, o sea, en los corrillos diplomáticos hay inconformidad. Tenemos que recuperar una agenda democrática y de respeto a los derechos humanos. No podemos estar apoyando o soportando o tolerando que países que violan flagrantemente los derechos humanos estén sentados en la mesa con nosotros. Digo, me parece que tenemos que hacer un trabajo muy claro de definición, sí, de la doctrina Estrada, de no intervención, pero no intervención no nada más cuando nos convenga, que eso es un poco lo que está pasando actualmente. Y creo que hay 3 aspectos fundamentales que debemos de cuidar. Primero, no podemos utilizar a nuestros paisanos connacionales de primera, segunda y tercera generación en los Estados Unidos como un triunfo a partir de las remesas que llegan hacia acá. Claro. Sino tenemos que ellos se fueron porque no les interesó México, porque México no les dio lo que ellos estaban esperando. Y siguen siendo utilizados con esa expresión y hay una muy deficiente política de atención consular a los problemas de los migrantes allá en los Estados Unidos. Y hay que decirlo, en este año no se mejoró la atención consular. Hay gente que tiene muchos problemas, pues inclusive para traerse el cuerpo de su abuelita que quiere morir aquí en México, que quiere morir en su lugar de origen, o ni siquiera atender gente mexicanos que tienen problemas legales. Y tenemos que rescatar una agenda importante, que es la agenda diplomática ambiental. Hay una serie de compromisos, el país está cambiando, el mundo está cambiando y el mundo se está calentando y hay compromisos que tenemos que atender y muchos de los temas económicos tienen un corte transversal. Los industriales, es decir, no podemos aspirar a tener un nearshoring completo, no podemos aspirar a tener inversión si no hacemos cambio en nuestra política de generación de energía limpia. Y si no hacemos un cambio en nuestra política de diseño ambiental, y eso va a pasar necesariamente en nuestra relación con los Estados Unidos, con un ingrediente adicional. Ellos se quejan del tema de la producción del fentanilo y nosotros nos quejamos del tema de las armas. Sí. Ellos se quejan de la migración, nosotros nos quejamos de una serie de consideraciones de falta de respeto a los derechos humanos, pero no vamos a poder avanzar si no tenemos una jefatura de Estado fuerte, si no tenemos una visión diplomática y de relaciones exteriores integral, pero sobre todo respetuosa. Eso es lo que creo que desde esta óptica de aquí para allá es el tema, ¿no? No, definitivamente, ese es el punto. Son muchos temas que trascienden las fronteras mexicanas y de pronto las tratamos como así lo fueran, como si fueran hasta aquí es mi problema y para allá ya es problema tuyo, y realmente ese no es el caso. El tema realmente ahorita de entenderle al mundo, que esa sería una necesidad, una característica importante para un presidente de un país que ocupa una posición geográfica especial, ¿no? Muy particular. No hay manera que nos levantemos y nos vayamos a otra parte del mundo. Aquí estamos, son nuestras restricciones geográficas y por lo tanto geopolíticas, y quien no entienda esas restricciones geopolíticas luego entonces no puede actuar de forma a lo que coherentemente se debe de hacer. Ahí está, te voy a dar otro caso, no es México. Caso de Vladimir Putin en Rusia. Es correcto. No entiende sus restricciones geopolíticas, luego entonces toma decisiones que a la postre resultan ser agravantes hacia él
y hacia su pueblo, que inicialmente debería ser de quien debería estar preocupado. Entonces hay una lógica muy importante de distinguir entre el discurso y las restricciones. Ahorita está el tema de DeSantis en Florida, brinco de regreso. Pone una ley antimigrante que castiga a quienes estén ahí ilegalmente, adicionalmente quienes los contratan. ¿Qué pasó? No faltaron 15 días y hay un problema muy serio de falta de personas para trabajar en el campo, en la zona de construcción. Los empresarios empiezan a quejar. Entonces empiezas a decir, hay restricciones serias. No todo puede ser guerra cultural, ahora que es un tema muy de moda actualmente. Ojalá que la campaña tenga mucho temple para poder sobrellevar esta situación en tiempo entre México y Estados Unidos, que va a estar muy, muy atractivo, ¿no? Como yo les digo, amarrarse la bandera y tratar de generar un discurso nacionalista que nada ayuda a resolver problemas. Ya no me voy al económico, simplemente al tema de seguridad, que es un problema transnacional y muy particularmente regional. Armas, fentanilo, drogas, lo que sea que se tiene que hacer, no se atiende de un solo lado de la frontera, se atiende de los dos lados. En la medida que hablamos esa diplomacia, esa congruencia, ese entendimiento, no solamente entre presidentes, sino también el poder legislativo, que quizá sea la parte más complicada y más debilitada en esta administración, el no hacer diplomacia parlamentaria, por así decirlo, pues obviamente vamos a tener una desconexión y una sordera que solamente perjudica a las dos naciones hasta que terminamos en un conflicto quizá mayor, ¿no? Mira, a mí me parece que el tema, Jesús, sí, es, hay una serie de problemas muy bien definidos en México. La problemática mexicana está sobrediagnosticada. Tenemos problemas de seguridad, tenemos problema de distribución del ingreso, tenemos problemas de falta de crecimiento económico, pero también eso se resuelve a partir de programa de gobierno eficiente, eficaz y con visión, con orden. No te puedes sentar en el plano diplomático a hablar con tu contraparte si no tienes un principio de orden y de claridad respecto a lo que vas a hacer aquí. Y el caso de Putin, como es el caso de Ortega, como es el caso de Bukele, como es el caso de López Obrador, grandes personajes de del esquema de la política, aquella que dice que la mejor política exterior es la interior, lo único que te demuestra es que eso es falso. Ahí está la hipótesis y ahí está la prueba de que es falsa esa hipótesis. ¿Por qué? Porque Putin, porque Ortega, porque Bukele, porque López Obrador han hecho su política exterior a partir de hablarle a su base del electorado, a partir de hablarle a sus simpatizantes, y lo que ha ocurrido es que nos han involucrado en una vorágine que no ha solucionado los problemas locales, ni de Putin, ni de Ortega, ni de Bukele, ni de López Obrador, pero también en el concierto de las naciones, pues nos hemos quedado pues a deber muchísimo, ¿no? Sí, cuando es sumamente necesario el colaborar, cooperar y ser tolerantes y diversos. Y yo creo que esa quizá es una apuesta muy compleja en estos tiempos, pero es bueno señalarla porque sí hay una búsqueda de la normalidad o una búsqueda de un porvenir mejor respecto a la situación en la cual nos enfrentamos, que obviamente somos producto de nuestras circunstancias. La pandemia finalmente también fue un efecto muy fuerte respecto al aislamiento. Si te aisló a ti y a mí, de la familia, incluso cambiamos de cuartos cuando alguien está enfermo, imagínate lo que hace en el concierto de naciones donde cada quien vio por su cuento. Gente, claro. Acuérdate, al principio nos decían, ¿cuántos enfermos en España? Sí. ¿Cuántos enfermos en Italia? Ya le dábamos nombre, ¿no? O sea, la roña la tienen los de, no, sí. Hacíamos rápidamente un deslinde. Claro. Por eso es importante recobrar la confianza de todos en este discurso, que quizá aquí se está construyendo una buena parte, esa reconciliación de intereses respecto a cuáles son nuestros retos globales, como le llamamos luego. Estamos en uno muy serio y que requiere la atención de todas las naciones. El cambio climático es el reto, discúlpame la seguridad, pero la realidad ese es el reto muy fuerte, porque de la noche a la mañana empezamos a tener cambios muy sustantivos que no solamente va a afectar en que nos dio calor o que alguien se deshidrató, sino que también va a afectar cadenas alimenticias y otros tipos de recursos que son extremadamente necesarios casi de la noche a la mañana.
y tendremos que ser muy entendidos respecto a cómo vamos a colaborar para resolver de forma conjunta, de la forma más rápida. Ya estamos viendo el tema del cambio tecnológico. Pues sí, que los cambios, los carros eléctricos, los paneles solares, y resulta que las dos naciones ahorita están distanciadas, China y Estados Unidos, por ejemplo, y se están poniendo contrapesos. Las naciones están nacionalizando recursos estratégicos de desarrollo tecnológico hacia el futuro, encareciendo los mismos. Entonces, no andamos en una circunstancia, vamos a decir, de acomodo, estamos en un desacomodo que vale la pena seguirlo platicando para poder generar esa conciencia en quienes nos escuchan y que podamos hablar respecto a estas consecuencias y desafíos que nos trascienden a nuestra casa, a nuestro barrio o a nuestra nación. Nos queda un minuto de la mesa. A ver, a 1 año, 3 meses, Remy Moisés, de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo pintan los momios allá? ¿Se ve factible el regreso de los republicanos a la Casa Blanca o cómo la están visualizando? Porque más o menos nosotros traemos nuestras propias taras aquí con la oposición y con el oficialismo, pero ¿qué onda con los norteamericanos? Pues, porque con ellos nos va a tocar convivir. Pues mira, en particular, si nos vamos a la frialdad de los números, yo he estado platicando que van a una elección sumamente competida. Cerrada. Sumamente competida, suponiendo que es Trump y suponiendo que es Biden otra vez. Entonces, Biden no tiene mayores restricciones a su candidatura, pero sí tiene en sí un bajo nivel de popularidad, precisamente porque hay un desasosiego en la sociedad, no tanto por los resultados de política pública, por así decirlo, pero la sociedad trae un desasosiego, las redes sociales, no nos vamos a ir más allá. El caso es que las cosas están empatadas, tan es así que Biden inicia su campaña en Filadelfia, Pensilvania, que va a ser uno de los estados donde se van a dar con todo. Ahora, en términos de dinero, que en Estados Unidos cuenta mucho, 76 millones juntó Biden en este último mes, ya una vez que estuvo autorizado a contarlo. Donald Trump juntó 35. DeSantis juntó 20 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso te dice que hay pues, un desbalance interesante. Aún así, Biden no llegó a los niveles récord, vamos a ir de Obama, que llegó a 82, por así, o al billón o a los 1,000 millones de dólares que ocupan para toda la campaña. Entonces, yo lo que veo es una elección sumamente cerrada y la primaria republicana siendo el evento a observar en estos próximos meses. Sobre todo, porque hay voces que dicen ni Trump ni DeSantis son las versiones que el Partido Republicano quisiera que se vieran en un gobierno hacia adelante. Ya no queremos más extremo, estamos bastante complicados y hay posiciones internacionales que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en las primarias. Todo puede pasar allá. Es un tema que va a seguir dando mucho que hablar. Yo les agradezco muchísimo la posibilidad de conversar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Remy, por madrugar el sábado. Ya sé que el sábado tú te... No, encantado. Ya hicimos la caminata y ya hicimos un poquito de estiramiento y ahorita jugar. Y estar pendiente de los tacos. Están pendientes los tacos. Claro. Moisés, muchas gracias. Unos al panal. Vamos al panal, ¿no? Después de... Oye, pues muchas gracias y mucho éxito en tu nueva encomienda que no muchas gracias. Nada... Te agradezco mucho, Jesús, que nos sigas invitando a poder compartir aquí análisis de coyuntura y como siempre un placer platicar con gente como Remy, súper documentado, doctor. Muchas gracias. No, igualmente, Moisés, a ti. Aquí nos seguimos escuchando. Muchas gracias. Vamos a pausa y regresamos.